Al final, el volumen es muy relativo. O sea, para mí pedalear suave puedo estar todo el día pedaleando. Hay nadadores, super nadadores. El caso de Javier Gómez Noya. Tú ves a Javi nadando en piscina cuando estaba fino de verdad y veías otro atleta que nadaba con él en piscina y tú decías, Javi le va a meter 2 minutos al salir del agua. Y salía. Y todo el mundo lo tiene, ojo, Para mí todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente no pasa ese umbral, ¿no? Y cada uno sigue un entreno muy, muy diferente. O sea, yo decía, pero si el chino está, bueno, por poner un ejemplo, estirando todo el día, el otro haciendo pesas, los alemanes hacían mucho gimnasio, y llegábamos a la Copa del Mundo y las diferencias eran mínimas. Con Santa María la anécdota era, estás en un aeropuerto y ya se monta una que tú dices, ¿yo qué tengo que ver con esto? Pues bueno, eran todas aventuras, anécdotas y lo pasamos bien, Entonces el juego del Brownlee era mucho a hablar, a gritar, a tal. También lo hizo el Blumenfeld, corrí con él la Copa del Mundo de Madrid, que es la que hice descanso, bueno, esa que parece. Bueno, yo si me enrollo me avisáis, porque claro, bueno, coña. me estoy intentando cortar, porque podría estar hablando sin... Bueno, yo de pequeño, yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tenía era quiero ser ciclista o deportista, vaquero o piloto de avión. Pero correr una Copa del Mundo en Madrid descalzo, supongo que sabrías que la gente iba a decir cómo correr descalzo y no vas a correr rápido y tal. La decisión esa, ¿cómo fue? No la tenía. Bienvenidos a un episodio muy especial. Hoy estamos Ferka, José y yo con un referente absoluto del triatlón, alguien que abrió camino cuando en España casi nadie sabía lo que era este deporte, campeón del mundo, olímpico en 3 Juegos, pionero en larga distancia, habiendo participado en 6 ocasiones en el Ironman de Kona y sobre todo una persona que ha inspirado a miles de triatletas. Damos la bienvenida a Iván Raña. Iván, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer porque soy los 3 apasionados del triatlón y es mucho más fácil las entrevistas cuando hablas en el mismo nivel de sintonía, ¿no? O sea que, vamos, para mí es un placer estar aquí. Qué guay, muy bien, bienvenido Iván. Como tú dices, somos apasionados, pero tú tienes un bagaje que nosotros nos aportará mucho y has sido un referente. Eres, de hecho, bueno, como decía Sandri, pues una auténtica leyenda dentro del deporte español. Yo creo que fuiste el primer campeón del mundo de triatlón que tuvo España, creo, ¿no es así? Y sí, bueno, pues sí. Un gallego de Ordes que pasó de correr libre ahí por las montañas y por los montes del pueblo a enfrentarse a los mejores en Cozumel, en Sydney, en Pekín, en Kona, bueno, no sé. Además, piloto de rallies, has corrido en ciclismo, me parece, solo profesional, sí, un año, bueno, no sé, un montón de cosas que nos vas a contar, casi nada, ¿no? Teníamos ganas de que estuvieras aquí hace tiempo y por unas cosas y otras al final pues no ha podido ser, pero hoy ya sí, o sea que estamos encantados. Cuéntanos, en la actualidad, Iván Raña, ¿de qué disfruta más? ¿De qué deporte? Porque nos consta que haces BTT, tiradas en Lanzarote, etcétera. Ahora estás con un tema de una travesía. Cuéntanos un poquito el Iván Raña de hoy en día. Bueno, pues mira, justo ahora me pilláis que estaba en una travesía en Gran Canaria y llevo aquí en Canarias 3 semanas para hacer 3 eventos. Uno era un swim ram, que también, bueno, pues me lo propusieron y le dije, ¿por qué no? Y ya sabes que es algo diferente, tienes que nadar con palas, pool, que era algo que no me gustaba, pero al final me lo pasé súper bien. Sí que es cierto que fui de manera individual, que el tema de parejas creo que es un poco la esencia del swim ram. Yo fui individual porque mi pareja, que era una chica, las hermanas Ruano, creo que suenan, ¿no? Campeonas del mundo de windsurf, pues iba a ser una de ellas y al final se hizo daño en un pie y tuve que hacerlo solo. Y bueno, pero bien, me lo pasé súper bien. Y luego vine a la Vuelta a La Palma del ciclismo, que es espectacular también, y acabé ahora con la travesía de Maspalomas y mañana ya vuelvo a Galicia para, bueno, sigo con otros eventos, tengo que ir a
a una carrera que organiza la Guardia Civil, solidaria, luego otra que hace la Policía Nacional en Madrid. Bueno, y estoy así con eventos de este tipo, entreno a algún chico también y bueno, preparando mi proyecto de los coches de rally y bueno, para dar el salto también al todoterreno poco a poco y bueno, en eso estoy metido, o sea, de aquí para allá todo el día, no me da tiempo casi a pensar dónde estoy. Sí, sí. Joder. Oye, pues, Sí, sí. pues muchas gracias más todavía por estar aquí un rato, porque joder, con la agenda que tienes y el follón, pues nada, encantados. Sí, la verdad que si no lo hacemos ahora, estoy aquí en el hotel, digo, si no lo hacemos ahora, yo digo, ya no sé cuándo te voy a... porque al final me pillo en un aeropuerto, hay un retraso, luego no sé qué, y lo vas retrasando, ¿no? Que por lo que vemos sigue siendo Iván en esencia, ¿no? el Iván de ahora. Sí. Joder, sí. Yo, la verdad es que... Oye, pero Dime, Iván. No, bueno, que cuando Sandra habló, bueno, me presentó un poco y pronunció los Juegos Olímpicos, me acordé de que de repente me vino un flash de que el 17, este miércoles, se cumplieron 25 años de la participación, bueno, en categoría masculina, fue el día de la carrera, el 17 de septiembre, que corrimos en Sydney 2000, hace 25 años. Buen aniversario. Y me acaba de venir el flash y bueno, sí que es una carrera que me encanta recordar porque es, yo creo que la mejor carrera de triatlón que he corrido. Parecía que estaba adelantada a su tiempo, ¿no? En tema de los boxes, de cómo estaba todo ordenado, de señalizado, 500.000 espectadores allí al lado de la Opera House, bueno, tremendo. Y bueno, se me vino a la cabeza y digo, voy a soltarlo. Pues estamos de aniversario. Perdona, José, que te corté. Que te corté. Es que si no lo sueltas todo, lo suelto yo porque lo iba a soltar yo ahora mismo, porque... vale. O sea, me hace una ilusión esta entrevista porque me recuerda pues a mis inicios, ¿no? A mis inicios del triatlón, por ahí, por los años 98, 99 y demás, ¿no? Y luego, pues toda esa fase que tuve yo de prácticas en el centro de alto rendimiento, pues donde estabais todos y coincidíamos allí todos y bueno, y luego nos íbamos viendo en diferentes triatlones y diferentes batallitas, algunas de ellas como Fuente Álamo y cosas así, que eran más fiestas que batallitas. Y iba a recordar pues, una de esas partes, ¿no? Pues eso, que el triatlón en sí, creo que hubo dos... Siempre hemos hablado del boom del triatlón en los años 2011, 14, 13, tal, pero realmente hubo dos momentos importantísimos en la historia del triatlón, ¿vale? Aparte de ese nacimiento del Ironman de Hawái en su momento, que empujó todos, que fue en 97, cuando ya se dijo esto va a ser olímpico y este deporte va a ser olímpico. Y eso fue un poco un empuje a nivel internacional, pero a nivel nacional fue tu quinto puesto. O sea, a nivel nacional fue... yo me acuerdo que estaba de madrugada viendo la televisión, fue mi primer triatlón olímpico que vi retransmitido y fue el boom. O sea, a partir de ahí, ya después, sí, más adelante, pues fuiste campeón del mundo, pero podríamos decir que ese fue uno de los grandes empujones del triatlón en España. O sea, verte esa carrera a pie y llegar en ese puesto, pues yo creo que fue uno de los... Bueno, pues el verdadero punto de inicio del triatlón español, así de claro. Y bueno, yo quería preguntarte a estas presentaciones así de campeón del mundo, diploma olímpico y muchas otras cosas, como ha dicho Sandra, ¿te sigue emocionando cuando te presentan así o ya lo tienes así un poquito más alejado, ya parece que es algo más, o realmente todavía te sigues bien sintiéndote representado por todo eso? Pues digo la verdad, a veces ni lo escucho. O sea, sé que están diciéndolo. Ahora mismo me acaba de venir, cuando escuché los Juegos Olímpicos, me vino el chip de Sydney porque le tengo un especial cariño a esa prueba por lo que viví allí. Bueno, luego si quieres comentar alguna anécdota con Simon Whistle cuando ganó, como los días previos, como pude estar algún rato con él y ya me di cuenta de que era un tío muy especial, de manera positiva, digo, o sea, un tío muy, bueno, con un carisma especial. Pero sí que el tema de que me presente de campeón del mundo y tal, la verdad que, bueno, es parte a veces de mi trabajo cuando tengo que ir a alguna carrera contratado o algo así, pero no... Yo interiormente cuando estoy durmiendo no me acuerdo de eso, estoy pensando en ser piloto, en otras cosas que me inquietan mucho, incluso en el entreno que voy a hacer al día siguiente, porque aunque no me dedique, si tengo tiempo al día siguiente, como mañana que sé que voy a estar un ratito aquí en Gran Canaria,
voy a subir otra vez al Roque Nublo por ahí arriba, que son, bueno, 2 horas y pico, casi 3 de subida. Y mi cabeza está más en eso que en lo que hice antes, ¿no? Lo que hice antes ha pasado y, bueno, es algo que forma parte de mi historia, pero tampoco no le doy, tampoco, bueno, que le den otros y ya está, ¿sabes? Pero yo no puedo, no me puedo quedar en eso porque tengo la cabeza en otras cosas, ¿sabes? Sí. Lógico. Pues nada, yo quiero remontar un poco a tus inicios, Iván. Tú siempre cuentas que te impactaba ver pasar la Vuelta Ciclista por tu casa en Galicia. Yo creo que nos cuentes cómo nació en aquel chaval el sueño de ser campeón del mundo. Bueno, yo de pequeño, yo me acuerdo, los primeros recuerdos que tenía era quiero ser ciclista o deportista, vaquero o piloto de avión, ¿sabes? Era lo que tenía en la cabeza. Entonces de pequeño andaba con una pistola de juguete por la calle, a veces cogía un palo, bueno, se andaba como los chavales, ¿no? Y cuando pasaba la Vuelta Ciclista y me quedé enamorado de la Vuelta Ciclista y bueno, no tenía bici en aquel entonces, se la cogía el vecino robada algún día para... Luego mi hermano tuvo una bici, la reforzamos para hacer saltos, empezamos a hacer como BMX, trial, todo esto y me di cuenta que esto es lo que me gustaba, ¿no? Empecé a nadar en unos cursillos de verano que había en la piscina del pueblo, que eran, bueno, más o menos eran al final del verano unas competiciones que eran a ver quién cogía una lata de Coca-Cola del fondo de la piscina, quién nadaba, bueno, quién saltaba más lejos, y bueno, se me daban bien esos juegos. Entonces me apunté al Club Natación Santiago, iba con mi hermana nadando autobús 2 días a la semana a nadar a Santiago de Compostela, y ahí conocí a César Varela, que tú ya lo conociste también, José, creo, ahí sí. En la Blume, ¿no? Hice prácticas con él, y eso sí, y varias charlas y cursos, sí. Sí, y bueno, entonces con César me propone, cuando tenía yo 13 años, o ser nadador, meterme en un centro de alto rendimiento de natación, de tecnificación, que es diferente, en Pontevedra, como nadador, o ir a vivir con él a su casa, como un triatleta con un objetivo a largo plazo. Nos sentamos de intentar ir a los Juegos Olímpicos o ganar un mundial o algo así, esto con 13, 14 años, y bueno, decidí quedarme con él y empezamos poco a poco a trabajar. Él me enseñó a lo que es el descanso, la alimentación, que es más importante cuidar las piernas que la bici que tengas, bueno, detalles que hoy en día parecen obvios, pero bueno, que es una base muy buena, ¿no? Cuando le explicas eso a un chico, ¿no? Centrarlo en lo que es lo importante, ¿no? Y bueno, empezamos a entrenar con un objetivo muy claro, no importaba hacer el 40 o 50, eso importó, después sí que importó, ¿no? Ahí sí que llegaron pequeñas frustraciones cuando no había resultados buenos, pero de pequeño yo no tenía ninguna presión por el resultado y eso me liberó muchísimo en el sentido de era disfrutar del triatlón y ya está. O sea, no era disfrutar del entrenamiento de una manera más relajada, aunque hacía entrenos muy duros, exigentes, eran siempre con un punto de calma, de más de aventura, dándole un toque épico, de reto, pero nunca de forzarlo o meterte en un sistema demasiado estricto en el que luego estallas y no quieres volver a hacer el deporte, que le pasa a muchos chicos, ¿no? Claro. Y bueno, yo se lo tengo que agradecer enormemente a César porque fueron de los mejores años que recuerdo. Me lo pasé brutal, y luego ya cuando fui a la Blume con 18 años, ya eso era, vamos, tener amigos para entrenar, compañeros, piscina, ir de viaje, es otra parte de la historia, pero que era todo crecer y bonito. Oye, sobre esto que decías, y me he acordado de Antón Ruanova, que estuviste tú también en su podcast y que digo mucho, y nos contaba él también, pues estos inicios, como tú dices, ¿no? De pasártelo bien, de divertirte, a lo mejor de no tener esa planificación tan estructurada, que luego supongo que tuviste que tener, me refiero en esa evolución, de ese entrenamiento tan estructurado y no tan libre un poco como este chaval, como tú eras, ¿no? Por el monte, ¿no? Que hacías un poco lo que te divertías y que yo creo que ahora estás un poco en esa etapa, ¿no? Me refiero, al final son compromisos que tienes, pero es un poco, como decías, cojo los coches, me hago un cicloturista, me subo, voy a nadar.
esa parte yo supongo que la echarías un poco de menos en tu parte más, en tu etapa más profesional, más centrada un poco en resultados, más en una planificación, lo típico que decimos, que si el Training Peaks, que si estas series, este tipo de cosas. Sí, a ver, yo entiendo que tienes que tener una línea de trabajo que te va marcando y te va quitando la pereza, ¿no? Porque cuando tú tienes un plan de trabajo, simplemente el hecho de verlo escrito ya te mantiene un poco en calma, te alinea la cabeza, las ideas, todo. Yo no quiero decir que eso sea lo mejor, o sea, porque hay gente que trabaja totalmente diferente. Yo lo veía cuando empezaba a correr en Copa del Mundo y había gente que ya empezaba a correr rápido, como Simon Whitfield con 13:45 en 5000, o Chip Slater, uno pequeñito, corría muy rápido, también Robertson, Simon Whitfield, ¿no? Y cada uno hacía un entreno muy, muy diferente. O sea, yo decía, pero si el chino está, bueno, por poner un ejemplo, estirando todo el día, el otro haciendo pesas, los alemanes hacían mucho gimnasio, y llegábamos a la Copa del Mundo y las diferencias eran mínimas. Entonces, creo que el plan de trabajo te mantiene en calma, tú confías en él y te hace ir por un sitio, pero yo no puedo decir que sea una cosa mejor que la otra, ¿no? Creo que al final el que mejor rinde es el que más confianza tiene en lo que hace, con un poco de sentido común, lógicamente. Pero a mí ese plan de trabajo que diseñamos con César tenía una confianza total, absoluta. De hecho, cuando más confianza tenía fue cuando más resultados saqué. En el momento que empecé a entender el triatlón, bueno, supuestamente a entender, porque ahora me doy cuenta que lo que estoy hablando ahora, que bueno, entiendo cosas que no son tan técnicas, ¿no? Que son más con el tema de no estresarte, de hacer el trabajo relajado, meterte al agua y dejarte fluir. Y eso se lo intento explicar en algunos training camps que hago a los atletas, porque piensan solo en datos y se robotiza, se hacen robots. Entonces un robot nunca va a ser un tío que se adapte a situaciones nuevas, ¿no? Como nadar en el mar, coger una ola. Eso tienes que estar muy suelto. Entonces, por eso te digo que, a lo que iba antes, ¿no? Que el plan de trabajo te marca una manera de estructurarte que te ordena, ¿no? Te ordena, pero no tiene que ser mejor el tuyo que el del otro, ¿no? Yo tenía mucha confianza con César y eso me fue de lujo. En el momento que dejé entrar más cosas en mi cabeza, mis resultados empezaron a hacer así un poquito. Y con el tiempo me di cuenta que era un tema mental todo, ¿no? De confianza, ¿no? Empezaba ya pues las temporadas y decía, bueno, pues voy a hacer velocidad o 400 en pista, 300, cosas ya lácticas un poquito antes de tiempo. Voy a empezar desde enero, en vez de empezar en marzo, empiezo ya en enero, para llegar a marzo ya con una velocidad rápida, pero llegaba a marzo, tenía mucha velocidad, pero en junio no corría más rápido, porque ya no había estímulo posible. Entonces, todo ese bagaje y esa calma que tenía con César, la perdí un poco yo cuando empecé yo a investigar, a decir a ver qué hacen. Y como viajaba tanto y veía tantas cosas, pues sí que se mezclaron unas cuantas ideas y perdí esa calma, ¿no? De tu plan, de tu guía, ¿no? Que era César. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que cada uno tiene que vivir eso y darse cuenta, ¿no? Que luego es lo que, claro, luego vosotros que también, yo creo que seguís ayudando a algún atleta, la calma que puedes tener ahora con cierta experiencia de vida, pues hace que puedas guiar a alguien, ¿no? De una manera un poco más tranquila. Pero cuando estás súper excitado, y yo he pasado esa época, pues no estás para aconsejar a nadie, te tienen que aconsejar a ti. Sí, está claro. Sí. Bueno, la verdad es que lo que acabas de soltar así en un momento da para mucho. Da para mucho hablar y bueno, comentar, sí, la verdad es que sí. Porque joder, se ven muchas cosas, ¿no? Se ve desde la parte de la confianza, desde la parte de planificación, desde la parte esa un poco de tener una época de más libertad y de autoconocimiento, de aprendizaje, también un poco independiente, autónomo y demás, ¿no? Hay varias cosas, joder, que se pueden sacar aquí y mirar. Yo me acuerdo, has hablado de César Valera, ¿no? Y has dicho quién me estaba centrando, quién me estaba colocando. Y es que es curioso cómo cambia mucho las realidades que hay de las realidades que la gente luego se monta en la cabeza para ir comentando cosas, ¿no? Algo como puede pasar hoy en día con redes sociales y demás. Porque me acuerdo, yo con charlas con César, incluso asistiendo a formaciones con él, pues joder, veías que tenía las cosas muy claras en cuanto a un plan, en cuanto a cuidar al atleta, proximidad a él y demás. Pero luego siempre los rumores eran
de que las personas que caían en César era entrenarles y el que sobreviviese era el que valía, en cierto modo. Entonces, ¿qué había de cierto en una cosa en otra? Realmente César sí trabajaba en la línea de cuidaros y bueno, ir trabajando, aunque en aquella época había bastante volumen de trabajo, ¿no? ¿No es así? Sí, a ver, también te digo una cosa, o sea, tienes que ver la persona, ¿no? La persona, yo por ejemplo, para mí un volumen de bici de hacer 1000 kilómetros a la semana de bici, lo he hecho tantas veces que si me lo hubiese mandado, que nunca me mandó tantos kilómetros, pero bueno, si me lo hubiese mandado no me hubiese asustado para nada. A otros chicos le mandabas 500 y ya decían, ¡buah, me está torturando, esto es una exageración, tal! Si se lo mandas a un ruso que en esa época o estaba en una mina picando o en el ejército a punto de morir en cualquier enfrentamiento por ahí y le dices que tiene que entrenar así, él dice, ¿esto qué es? Esto son estar en un hotel de lujo de vacaciones. Entonces, tienes que entender la situación de cada uno. Y en España hubo una época, en el triatlón español, que yo, por ejemplo, que el volumen que yo manejaba, pues decían que entrenaba mucho, que era, no sé qué, bueno, he escuchado muchas veces eso. Para mí era un entreno normal, o sea, pues si yo digo, yo soy profesional, cuanto más repita el gesto que quiero mejorar, ya está, ¿no? Y es lo que me dedicaba a hacer. Tenía tiempo, me divertía además, no me estresaba porque era algo que si tenía un rato libre, pues iba a correr o andar en bici. Entonces, ¿cómo te va a hacer daño eso? Otra cosa es que lo hagas forzado. Entonces, a la persona que lo hace forzado es porque todo su tema interior, bagaje o estructura mental es de que si paso de ciertos kilómetros es mucho o es poco. Entonces, el mucho o el poco, ¿quién lo marca? ¿Qué libro lo marcó? O sea, sobre esta persona. Es muy difícil entrar en ese juego, ¿sabes? Sí que, por ejemplo, corres un 1500 en pista, hay tanto bagaje de atletas que corren 1500 que, bueno, pues coges un chico, tú haces un plan más o menos ya que están súper trabajados y vas a sacar un tío que corra rápido sin lesionarlo, seguro. Pero en triatlón, que era algo nuevo, pues yo veía que todo funcionaba. Hacía muchos kilómetros de bici, hacía muchos de natación o pocos de carrera y todo me estaba todo funcionando, ¿no? Ayudando. Entonces, claro, yo creo que no podemos hacer, ¿cómo se dice? Leyes, ¿no? En esto del triatlón, porque también decían que los que eran grandes no podían correr por el peso y luego ves tu tío como Frodeno, ¿no? De 1,90 y corría como los que más, ¿no? Entonces, o chicos pequeños que andaban mucho en bici también, ¿sabes? A mí me dijeron cuando me puse al Ironman que no podía rodar en bici y tal, hasta que llegué a Austria, hice un parcial que hoy en día no le gusta hacerlo, pero fue por intentar deslimitarme de que me encasillaran, ¿no? Yeah. Entonces el triatlón es un deporte que a mí lo que me gusta del triatlón es que es muy abierto y permite muchas cosas, ¿no? Hay nadadores, super nadadores, el caso de Javi Gómez Noya. Tú ves a Javi nadando en piscina cuando estaba fino de verdad y veías otro atleta que nadaba con él en piscina y tú decías, Javi le va a meter 2 minutos al salir del agua. Y salían en paralelo. Y eso pasa en triatlón, pero no me expliques por qué, porque yo hasta tampoco lo entendía. ¿Tú te acuerdas de Raúl Córdoba? Raúl Córdoba, efectivamente, sí. O sea, vamos, lo veías y decías, pues es que en piscina, ¿de dónde va este muchacho? Y luego, pues os llevaba a todos, en cierto modo. Estaba ahí. Mira, yo la primera Copa del Mundo que corrí, que fue en Ishigaki 98, estábamos nadando en 17.0, un poquito menos, en piscina larga, la Blume. Y los dos en paralelo. Incluso le ganaba yo, en velocidad era un poco más rápido. Fuimos a la Copa del Mundo de Ishigaki, yo creo que salí el 50 del agua, pero vamos, y matizaron por todos lados, y él salió con Craig Walton, que era un tío que nadaba exagerado. Y yo digo, llamamos la rata de agua, era como una rata en el agua, sí, era como por todos lados, sí, me acuerdo muy bien. Claro. Y de esto que comentas, porque, bueno, César Varela, esa etapa que tuviste así un poquito más de autoconocimiento, podríamos decir, podemos comentar a lo mejor que ha habido 3 etapas en toda tu preparación así hasta tu retirada, es decir, la de César, esa propia tuya, ¿no? Que quizá también ahí es donde vino ese pequeño apodo a veces
que tú tienes que matizar porque tampoco te gusta mucho, que es el del animal, ¿no? Que a lo mejor el animal no era tan inconsciente como la gente piensa, sino que era un animal más consciente, en cierto modo, y la de Luke Valverde, ¿no? Sí. Con la de Luke. Sí, con Luke la verdad que aprendí muchas cosas, pero también me di cuenta que me estaban encasillando demasiado. De hecho, es algo que yo hablaba con él y me decía, no, la ciencia lo es todo, el lactato te marca todo, el tema de la energía, de edad. Y sí que es cierto que afinaba muy bien el tema de tus ritmos de entreno, tu carga de entreno. Pero yo también le decía, pero tú nunca has corrido una carrera de bicis, ¿no? Y me dice, no. Y digo, pues entonces ya sé algo que tú no sabes, y es que en una carrera de bicis tú puedes desarrollar unos vatios que en el mejor test que hagas nunca te va a salir. Entonces, y eso es tremendo. O sea, de hecho yo me acuerdo que una vez le vine con el medidor de potencia y le puse los datos que había movido en la Vuelta a Galicia, porque había estado en una escapada metido 3 horas y media de carrera, y él me decía que eso no eran mis datos, y yo decía que sí, pero que en ciclismo pasa otra cosa, que es la adrenalina, el estar al lado de un tío que te está metiendo el codo y tal, te hace quitar la mente de lo que es de las piernas e intentar seguir en el grupo. Entonces es otro tipo de esfuerzo que eres capaz de exprimirte más incluso que un Ironman o un triatlón. Es muy difícil llegar a ese nivel de exigencia en bici, tú solo en una carrera, muy difícil. Hay un Ironman, vamos. El ciclismo sale solo, o sea, te metes en el grupo y estás haciendo niveles de vatios medios tal que no haces nunca, ni te imaginas casi hacerlo tú entrenando, vamos. Y se lo explicabas, ¿eh? ¿Conseguiste que... Dime. No conseguí nada. Lo que digo, que si conseguiste con Luke que comiese aguacate en vez de pan con mermelada. No, pero bueno, yo cuando empecé con Luke te prometo que dije, ¿quién es el tío de triatlón a nivel mundial que me puede enseñar lo que es Hawái sin andar dando vueltas, ¿no? Y la preparación y todo. Entonces, Luke Van Lierde lo había visto correr en 96 en Cleveland, en 29:30 al 10.000. Ese mismo año ganó Hawái con récord en 8:04, con esas bicis. Para mí el nivel que tenía ese chico es más alto que el que tienen hoy en día. Si le pusieras la bicicleta con el casco, con los rodamientos cerámicos, con los tubulares que hay hoy en día, los desarrollos, que es muy importante. Yo, de hecho, el otro día cogí una cabra que tengo desde el 2021, cuando me retiré, con los mismos desarrollos, y digo, ostras, que no soy capaz de ir acoplado a ningún lado. Sin embargo, con los desarrollos de hoy en día, estás todo el tiempo acoplado porque tienes mucho más margen de desarrollo para arriba y para abajo. Claro. O sea, a velocidad es alta y a velocidad baja. Entonces, con ese chico, en ese momento, con ese material, eso fue exagerado lo que hizo. Para mí era la persona que entendió lo que era la velocidad y la resistencia. Y intenté, y como yo andaba detrás de eso también, quería ser resistente, por eso empecé a hacer, en el 2012 hice la gran final de Auckland, a las 2 semanas hice el Ironman 70.3 de Lanzarote, y luego pude ganar en Cozumel 2 semanas después. Y ese mes fue el mes en el que dije yo, tengo velocidad y tengo resistencia. Entonces, por eso quería seguir los pasos de Luke y que me explicara, pero que me explicara desde un punto de vista práctico lo que siente el día antes de la carrera, lo que sentía yo, por ejemplo, de salir a rodar 4 horas el día anterior o 2 días antes en bici suave, que notaba que me iba colocando las piernas, el sistema aeróbico, que incluso sudaba y me notaba más preparado para el día siguiente salir a tope. Si todo eso que yo iba notando era algo raro o él que hacía, ¿no? Pero sí que es cierto que él hacía un entreno totalmente diferente, sobre todo en la puesta a punto. En la puesta a punto él hacía entrenamientos casi sin ningún tipo de exigencia, cuando a mí, pues, lo que me sentía muy bien cuando rodaba durante horas los días previos, era cuando mejor rendía. Entonces, claro, cada uno tiene su... ¿Sabes? También va mucho con el tema mental, ¿no? Para mí me relajaba estar en bici por ahí, llegaba nuevo, mentalmente estaba súper relajado. Entonces, claro,
a mí sentaba muy bien, pero a él su puesta a punto era diferente, ¿eh? Era, igual corría 2 días, media hora y ya está. Sobre esto que está diciendo ahora mismo, perdona, solo una cosa, porque yo la tenía ya apuntada, porque yo he oído siempre, he oído sobre ti esto, que el día previo, los días previos, que no relajabas demasiado. Lo típico que muchas veces todos decimos, el tapering, ¿no? Estamos en semana de tapering, prueba competición, vamos a bajar mucho, vamos a ver que el entrenamiento salga. En tu caso, por lo que dices, no te sentaba muy bien bajar demasiado, ¿no? Los días previos. Si es así, no. Si esto lo descubriste porque hacías este tapering habitual y de repente un día dijiste, joder, no sé, no me noto bien, y probaste esto, o cómo te diste cuenta de eso en ti, ¿no? Que es lo que decías al principio, que cada uno es un mundo. Claro. Tú lo descubriste, sí. ¿Cómo fue eso? Mira, tenía 15 años y estaba viviendo con César en un pueblo al lado de Santiago que se llama Bertamirans, y yo estaba haciendo pues en entrenamientos en 200 libres, tenía con 15 años, hacía 202, 203, 201 más o menos, ¿no? Y me acuerdo que hice una puesta a punto de descansar el día anterior, hacer 1000 metritos solo nadar, no sé qué, lo típico. Llegué a la competición el domingo y hice 2:14. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? Si yo hago 2:14 en las series, hago 5 series o 20 series, digo, ¿cómo puede ser? Entonces, yo creo que sí que es cierto que a nivel ya de cabeza te vas metiendo de que a ti te sienta bien el rodar, ¿no? O sea, que también es algo muy mental, creo que, bueno. Pero ahora estoy más abierto. Ahora si el día anterior no entreno, intento estar abierto a todo, ¿no? Que venga lo que venga y ya está. Pero sí que es cierto, cuando tú estás compitiendo a alto nivel, tienes que tener una rutina que te da mucha seguridad. Entonces tú haces tu entrenamiento y te da mucha seguridad. También si no lo haces, corres el peligro de salir inseguro, porque sabes que no hice el entreno ayer, que no rodé, tal. Pero a mí, sinceramente, me venía muy bien el rodar. Y curiosamente, cuando mejor andaba en bicicleta, en los años de Ironman, era cuando corría la Vuelta a Galicia o la Vuelta a La Coruña. Y el último día, la última etapa, que eran 5 etapas, era cuando mejor iba. Me podía escapar todo el día. No sé, notaba que iba solo. Iba mucho más fluido, más concentrado. No tenía ese miedo a sufrir. Y eso eran 5 días seguidos. Una de las mejores carreras que tuve de triatlón fue el Iron Tour y eran 5 etapas también, ¿no? 4 triatlones sprints y el último día era un olímpico. Y en ese olímpico, pues no sé si corría 3:0 o 3:01 después de, bueno, el 5.º día de competición seguido. Entonces, yo eso lo he vivido. Entonces, cuando alguien te dice, no, es mejor descansar, bueno, yo ya he visto, lo he comprobado, ¿no? En miles de veces. Y en ciclismo ni te cuento, cuando corrí Vuelta a Portugal o la Vuelta a Chihuahua, que estás un día sentado así en la salida, tirado, y dices, no puedo ni calentar. Y ese día es el mejor día del año. Y dices tú. Entonces, yo qué sé, tienes que estar lo que venga. Si no entrenas, pues no pasa nada. Si entrenas, pues, sabes, pues no obsesionarte. Claro, sí, lo que dices, que bueno, hay un momento en el que tu cabeza ya es capaz de eso, ¿no? Que dices ahora, pues sí, bien, y si no, pues también, pero que en su momento, pues nos obsesionamos, ¿no? Con algo, con esa rutina que es la que te da el puntito. Yo no sé si he visto en algún vídeo que tú ibas incluso a hacer el Ironman por la mañana en bici, calentando. No sé si te he visto en alguna prueba o en algún vídeo he visto por ahí que ibas rodando. A nosotros vamos, lo típico, que vamos en el coche tranquilos, pero tú has ido rodando en bici a competir. Me suena, sí, en Hawái lo tengo hecho eso, pero bueno, y otros Ironman, de rodar un poco, pero si te digo la verdad, luego ya ni rodaba porque era tan temprano la carrera que lo que hacía era calentar sobre todo el tema articular, muscular, los hombros mucho, pero lo hacía en seco. Y bueno, hacía un trote muy ligerito e incluso alguna sentadilla o para activar un poquito el tema de la musculatura y que no te da un tirón, ¿sabes? Cuando tiras al agua o sales sprintando corriendo del agua, tal. Pero no hacía un calentamiento muy grande porque si no, claro, te tienes que levantar a las 2 de la mañana, ¿sabes? Sí, es que no sé por qué me sonaba a mí de verte en algún vídeo con el coche por detrás con las luces y que tú ibas incluso eso era en Hawái era Hawái, ¿no? Sí. Hawái, Hawái nos hemos chupado todas, así que por eso digo que me suena haberlo visto. Sí.
Sí, sí. Bueno, yo si me enrollo me avisáis, porque claro, Bueno, ya coña. me estoy, me estoy intentando cortar, porque podría estar hablando sin... De hecho, te voy a recordar incluso que nos cuentes la anécdota con Simon Whitfield, que si no se nos olvida. Eso. Mira, Simon... Eso. Voy a comentar esto. Simon Whitfield, bueno, la verdad que siempre me cayó muy bien porque es un tío súper cercano cuando lo tenías al lado. Viví una época también yo cuando empecé a subir en Copa del Mundo al podium, que había gente que le costaba saludarte, como era como este que hace aquí, ¿no? Parecía que se lo repartían entre 4 o 5 anglosajones la carrera, es verdad, o sea, no es que... No, pero parecía eso, o sea, y te veían, ¿qué hace este chavalito aquí? Pero Simon era un tío que siempre tenía una, bueno, muy buena cara a la hora de hablar con él, súper amable, y me acuerdo de eso de la relajación, de estar tranquilo, no pasando de todo, sino tranquilo. Y estábamos en Sydney, el frío de la carrera, y estábamos en la piscina. Así, yo lo vi, yo con mi inglés de aquel momento, ¿no? Hey, how are you, mate? Tal. Y yo hablaba con él, pero que él tiene un acento que era medio australiano, porque su padre era australiano y canadiense. Yo no entendía nada, pero bueno, por señas le entendía un poco. Entonces estaba con él y estábamos jugando a la Game Boy, que tenía un juego de golf o no sé qué. Y yo digo, ostras, me pasé todo el rato, mientras los otros machacaban, los alemanes, los españoles, bueno, todos los colegas estaban en la piscina machacados, y yo con él jugando a la Game Boy allí y tal. Al tío al día siguiente gana la carrera. Exagerado. ¿Y cómo ganó, Porque oro ahí en Sydney, ¿no? Lo ganó. Sí, sí. Pues... Ese chico, en la última vuelta hubo una montonera, yo puse el pie a tierra, pero no me caí, y el tío estaba en el suelo delante mía. Y yo arranqué, pasó el tío y enganchó en el grupo de adelante, bajó con un poco de... Bueno, había 2 escapados, pero no se bajó de los primeros, sí. Y corriendo hizo un final, el último kilómetro se fue... Ese es de las pocas... El francés, el que se marchó. Sí, eso es. Sí. Yo a veces intento ver a ver quién de esa gente que veo competir, ¿no? Quién saca esa... que de repente parece que se transforma y estaba muerto y saca algo más, ¿no? Y ese día el wifi se lo vi. Y no se lo ves a mucha gente, ¿sabes? Pero el Simon lo tiene. Y bueno, la verdad que es un tío peculiar, ¿sabes? O sea, que ahí jugabais a la Nintendo, ¿no? De la Play ahí. Esto es como lo... Sí, él venía a la Nintendo, sí. Venía a la Nintendo. Luego otra vez me pasó que me había presentado a su novia y estábamos después de la carrera de Sydney, entonces me los encontré, entonces estaba, hombre, ¿qué tal? No, sí, ya estuve, y le digo yo a la chica, ya estuve contigo el año pasado, no sé qué Copa del Mundo, y el Whitfield me hacía así sin hablar. Hacía, no. Y yo, ¿pero qué pasa, tío? Sí, que fuimos el año pasado allí, no sé dónde. Y que no, era otra novia. Sí. Era otra novia el tío. Claro. Era un figura en todo, ¿no? Sí, bueno, no digo que fuera mujeriego, nada, pero bueno, que le puso un compromiso grande, eso diría yo. Sí. Qué bueno. Y bueno, sabemos que, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que eres crítico con la dependencia excesiva de los datos y los aparatos en el triatlón actual. Y bueno, yo quiero que nos cuentes un poco cómo aprendiste tú a entrenar por sensaciones, porque ahora mismo, pues, a los triatletas actualmente eso se les hace como muy difícil, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para que alguien aprenda algo tan importante como es ese sentir más? Mira, es que yo creo que falta mucho conocimiento, de sentido común de lo que es correr, por ejemplo, correr relajado, sin estar tenso, ¿no? Tú ves a un niño correr y correr suelto, de repente empezamos a aprender a correr y vamos haciendo robots, cada día más tensos, te lesionas 50 veces y sigues corriendo como un robot. Hoy vi una imagen del T100 de 2 chicas corriendo en paralelo y digo, pero nadie les va a decir que tienen que correr sueltas, que esa tensión cuando tengan 35 años o 30 va a acabar mal porque no eres capaz de sujetar tanta tensión, aparte del entreno, el no sé qué. Digo, eso revienta, o sea, igual que si tú coges una copa, mira, aquí tengo una copa, ¿no? Que es del hotel, Si yo la cojo así con mucha fuerza, o sea, se me escapa todo. Tienes que tener la tensión justa y correr es igual.
hay una tensión que tiene, y lo otro es soltarte, o sea, entonces puedes estar corriendo todo el día, no hace falta ni entrenar mucho, ¿no? Pero claro, explicar esto, no veas lo que cuesta a alguien que está estructurado en datos. Yo no digo que los datos sean tal, porque yo los uso, o sea, a mí me encanta ver, mañana voy a subir al Roque Nublo y digo, voy a hacer a ver si en una hora hago tantos vatios en tantos nivel, a ver cuántos metros subo por hora, y me encanta, me divierte y tal, pero si no tengo el potenciómetro o el aparato, lo disfruto igual, ¿sabes? Y soy capaz de percibirse a qué vatios voy, o sea, exactamente cuál es mi umbral de aeróbico, cuál es lo que puedo sujetar durante 3 horas o 4, lo percibo. Igual que nadando, pues hacíamos juegos de pequeños de, venga, intenta hacer 100 a 1.5. Ibas a 1.5, 1.55, 1.56, 1.57 y tenías que llegar sin mirar el reloj y decirle al entrenador el tiempo que habías hecho, hasta acertar exactamente el tiempo. Y eres capaz de afinar hasta la décima casi. Yo lo que digo es que hay muchos chicos, incluso de alto nivel, que eso le cuesta una barbaridad. Entonces yo creo que hay que primero tener la base buena, es el saber sentir todo eso, en bici el percibir cuando vas a cambiar y se te va a caer la cadena, el desarrollo, aquí no quito el plato, aquí lo quito porque puedo revolucionar las piernas y tal, y son detallitos que muchos luego achacan a la mala suerte, el no haber acabado la bici porque se le cayó la cadena, cuando el fallo es su interior, de que no saben percibir, claro, que no pueden cambiar haciendo tanta fuerza, ¿sabes? Son detallitos que ya te digo, a nivel de élite hay gente que sigue haciendo eso. Entonces, ganarán carreras, pero en carreras que son lineales, sin ningún tipo de elemento externo que la altere, ¿sabes? Pero si corres en ciclismo, claro, tú en ciclismo estás todo el tiempo adaptándote a cosas nuevas. Si es mountain bike, imagínate, un maratón de mountain bike que no conoces el circuito, pues estás todo el tiempo adaptándote a cosas que no conoces. De repente entras en una curva y está todo lleno de barro, hay piedras y tú tienes que solventar todo. Entonces una persona que sea cuadriculada no puede hacer nada de eso. Y yo creo que es bueno tener las dos cosas, ¿no? La capacidad de analizar todo lo que haces, pero también el poder adaptarte, ¿no? Conocerte. Yo cuando estoy recordando, o sea, ese sentimiento que seguro hemos tenido todos de cuando vas corriendo sin reloj, por lo que sea, y sabes al ritmo que vas, clavado, o sea, y lo sabes. Claro. Sabes perfectamente y sabes qué es eso. Eso mola, ¿eh? Cuando lo sientes y sabes que es verdad. Ahora voy a 5, a 4, a tal, a lo que vas y sabes que vas a ese ritmo. Y lo que es el juego. A veces hemos jugado con el compi que vas corriendo, a que voy a no sé cuánto. Y él mira el reloj y dice, es verdad, vas a eso. Entonces, cuando das en el clavo, esa sensación es chula, ¿no? Entonces, lo recordabas. De lo que has dicho de la carrera, y ya has mencionado el T100 de hoy, eso se ha visto muy claro entre Wild, ¿vale? Creo que se llama Wild, ¿no? Sí, Wild y Green. O sea, Wild tiene una carrera mucho más fluida, cómoda, suave, respecto a Jean, que corre un huevo, pero ostras, se le ve mucho más robótico y mucho más muscular y menos elástico que él. Y luego lo que comentas de la sensibilidad y demás. A ver, también es verdad que eso es en etapas jóvenes y todos los que hemos hecho deportes desde críos, pues, y sobre todo pues en aquellos años, ¿no? Que practicábamos de todo, tocábamos todo, entonces la sensibilidad pues se acrecentaba, ¿no? Y ahora quizá tenemos demasiado amateur, treintañero y cuarentón, que es cuando empieza a hacer el triatlón, y eso ya no lo tiene, pero es que además tú has pasado una serie de etapas, joder, que han tenido que enriquecer mucho eso. Es decir, ya no solo desde tu etapa de chaval entrenando y ya cuando caes con César Varela, sino que tu triatlón olímpico tenía unas características. Cuando tú fuiste campeón del mundo, cuando fuiste diploma olímpico, de repente pasaste a otro triatlón, que fue ese triatlón de Gómez Noya, donde había que nadar, pero es que encima parecía gente que nadaba y corría. Porque al principio, bueno, había que nadar y ganar corriendo, pero es que luego resulta que es que hay gente que corre un huevo y encima nada bien. Y después vinieron los Browley también, y ya vinieron los palos por todos los sitios, y ahí sí que había que ser habilidoso y demás. Entonces, yo creo que todo eso también te ha ayudado a enriquecer mucho, y fíjate, que creo que ha ayudado mucho a que disfrutes un montón de la conducción y del rally.
¿verdad? Porque eso es una sensibilidad impresionante. Y el tema de pies y todo, que ya hablaremos más adelante. Sí, sí. Hombre, sí, desde luego, no. Yo creo que para mí la suerte principal fue que no había mucho triatlón cuando empecé. Entonces, al no haber mucho triatlón, lo que hacía era nadar, preparar 2 maripas, 2 estilos, 400 estilos. Un día se me dio por preparar braza, luego espalda, 1500, travesías, 50, hacer. Luego hacía carrera de ciclocross, mountain bike de pequeñito, no, de carretera, 3000 obstáculos, 1500 millas de asfalto también, entonces 10.000 en pista. Todo eso te va enriqueciendo. O sea, hasta jugar al ajedrez, cuando jugaba al ajedrez, ¿no? La capacidad de saber concentrarte de verdad. Y todo eso te va a dar te da un bagaje, incluso el monopatín, o sea, el equilibrio, el sentido de lo que es derrapar, todo. Entonces, yo para mí, la primera suerte que tuve fue esa, el triatlón era pequeñito, entonces me desarrollé en los 3 deportes por separado. Y luego en esa época, que dices tú, que cuando llegaron los Brawley, estaba Javi, pero también viví la de Craig Walton y el neozelandés ese, que era un salvaje, que nadaban menos de 15 minutos, o Sanson, que era récord de Francia de 1500 con 15.00. Eran nataciones súper rápidas, con mucho golpe, siempre salía alguien con la nariz rota, sin dientes, bueno, era muy agresivo y eso me estimuló muchísimo, ¿no? Luego el triatlón fue un poquito más rápido en lo que es en las casi 2 horas que dura, era un poco más rápido, pero era más lineal, no había esos nadadores tan buenos, pero que luego no corrían, ¿no? Y luego venían los corredores, era un poquito más alterado, ¿no? Ahora ya son todos los chavales, nadan, corren y andan bici casi al mismo nivel todos, exagerado, ¿no? Cómo cambió. Pero bueno, a mí todo eso me ha hecho ir adaptándote, luego el Ironman, el ciclismo profesional, pues todo me ha ayudado. Y correr en rally, bueno, ni te cuento, porque el año pasado, por ejemplo, corrí en la Toyota y tenía un problema con una rueda que tenía un poco de holgura, y lo que hace cuando tiene holgura, va como el rodamiento, ¿no? Va haciendo esto, y va abriendo la pinza de freno. Entonces tú, de repente, cuando vas a frenar, no hay freno. El pie va a la chapa, plan, notas así, vas en quinta, y bueno, tenía escapatoria y tal, pero la sensación de ir en quinta, tocar el freno para frenar y no hay nada, y empezar a bombear hasta que vuelves a coger, pero esa sensación de coño, sí, y mantener la calma, tener que mantener la calma porque claro. es algo que te ayuda mucho, pero para cualquier cosa, para una salida en triatlón, de estar tranquilo, de, ¿sabes? Decir, aquí no pasa nada, ¿sabes? Pum. Sí, y bueno, y eso, a mí, lo que te digo, a mí me ha aportado mucho. Hay gente que puede decir que es mejor centrarse en una cosa, pero yo creo que te enriquece todo lo que haces. Claro. Es lo que tú decías, que yo creo que cogiste, o sea, en tu momento en el cual el triatlón estaba jovencito, estaba ahí, pues igual todo esto ayudaba. Hoy en día habría que ver, o sea, yo te quiero preguntar cómo ves, luego hablaremos, ¿no?, de cómo ves el triatlón actual y demás, pero hay un punto sobre esto que quería comentar, es el tema de, pues, esa presión un poco por encajar en lo que se supone ser profesional. Hoy en día está claro que en teoría casi todos los profesionales ya no solo se deben dedicar a entrenar, sino que se deben dedicar a, pues, sus redes sociales, a temas más de comunicación, que todos los habéis tenido, pero yo creo que hoy en día eso ha ido evolucionando mucho más, porque la visibilidad va por ahí y al ser profesional, pues una manera de llegar a patrocinios, etcétera, es esta. En vuestra época no era tan así, ¿no? ¿Tú crees que eso supone un desgaste en cuanto a que ese tiempo lo tienes que dedicar a esto y no a entrenar, o a poder utilizar, como tú decías, tus recursos de tiempo y de físicos a hacer otros deportes, a hacer otros hobbies que luego te lleven a estar en ese punto? Sí, o a cualquier inquietud que tengas, o a formarte en otra cosa, ¿no? Al final estás pasando mucho tiempo en tu imagen, en contestar cosas de lo que opinan otros, que tampoco te va ni te viene, que el día que tú cierras el chiringuito ya nadie te va a mandar esas cosas. Entonces, bueno, has aprendido igual a gestionar un poco desde el piropo a la crítica, ¿no? Porque las dos a veces pueden hacer daño, ¿no? Si le haces mucho caso al piropo, te vuelves un esclavo a veces de sentir eso, y la crítica hay gente que le afecta mucho también. Entonces, bueno,
puedes aprender un poco lo que es esa gestión, que sí que noto yo que hay gente que pues no está en el punto de mira y le dicen algo, le critican y se pone súper tenso, muy violento al momento, ¿no? Entonces tienes algo que aprendes cuando eres profesional, tienes que aprender eso, ¿no? Acabar una carrera y que te digan, joder, ya estás acabado, tal. Y tú dices, pero si gané la semana pasada y porque hoy no... Sí, vamos, sí. Entonces tienes que lidiar con eso, también es bueno para la vida, pero me refiero más que el tiempo que inviertes en redes sociales, en cosas que, en quedar, bueno, en cuidar un poco tu imagen, la puedes invertir también en prepararte para otras cosas, ¿no? En estudiar no sé qué, o maestría o entrenador, y bueno, quizá para mí el punto peor que tienen las redes sociales es que nunca desconectas. O con las redes sociales, el teléfono, o te cuesta desconectar. Entonces, y antes se desconectaba mucho, se desconectaba totalmente. O sea, yo venía del Mundial y estaba un mes que no volvía a ver a mis competidores, ni sabía de ellos. La siguiente carrera llegabas con unas ganas brutales. O sea, hoy en día es mucha rutina, ¿no? Porque constantemente no hay momentos de parón en la temporada. Siempre estás en... De hecho, te vas de vacaciones, muchos se van de vacaciones y están enseñando dónde está, lo que hacen, no, claro. Nunca desconectan. A eso me refería, porque esa parte, pues, a ver, supongo que tendrá su parte mala, como decimos, que es que no desconectas, pero tiene la parte buena en la cual, pues, la T100 ha entrado con pasta, con dinero, contratos, que al final va a atraer a gente que tiene buenos resultados y que además tiene visibilidad también, porque, bueno, estás en este mundo metido. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día, pues, esa parte de los profesionales ha tenido que cambiar el chip. No sé ni cuál es mejor ni cuál es peor, pero que es diferente y que yo creo que para el profesional, pues, es una oportunidad, ¿no? O sea, yo no sé si tú, imagínate, tienes a tu lado a un profesional al cual estás asesorando, ¿qué le dirías? Oye, pues hay que meterse aquí, en tener más imagen, más redes sociales, etcétera, porque viene bien a nivel profesional para ti, o no, o céntrate un poco en lo que hablamos, ¿no? En sentir tú, cómo es el entrenamiento y en ganar todas las carreras que puedas, independientemente de eso otro. Sí, yo, por ejemplo, si veo a un chico que tiene capacidad de verdad, que puede disputar, le diría, céntrate en lo que es el entreno, la relajación, el interiorizar mecánicamente todo sin tensión, desde la natación a la bici a la carrera, porque eso es lo que posiblemente te lesione en el futuro. Y céntrate porque puedes sacar buenos resultados y llegar a ganar a nivel mundial carreras top. Entonces yo creo que merece la pena centrarse en eso, y lo otro que sea pues como una especie de adorno que pones, pero sin hacerle demasiado caso, y centrarte en el tema deportivo. Una vez que llegas y prepararle para que cuando llegue al nivel top va a tener que lidiar con todo eso y convivir, ¿no? Que va a ser parte del trabajo. Pero al que no va a ser top, ya le diría, no, céntrate en el tema de transmitir, de comunicar, y bueno, pues porque es lo que te va a sujetar. Porque a nivel deportivo en triatlón yo creo que hoy en día aún puedes vivir más o menos bien si estás de los 5 primeros, ¿no? El resto, pues yo creo que aún sigue siendo un poco ganarte los garbanzos en el momento, ¿no? Pero no con una seguridad. Sí. No con una seguridad, y eso tiene una época igual de 20, 25, 28 años, pero luego buscas otro tipo de seguridad seguramente, ¿no? Totalmente. Y ante todo esto, todo esto que hemos hablado, bueno, yo he escuchado alguna frase incluso a veces de tú le quitas el postureo al triatlón y tienes un raña, ¿no? Más o menos, en cierto modo. Sí. Entonces, ¿cómo has hecho para tener esa confianza, ¿no? Y ser fuerte ante todos estos envoltorios, ¿de acuerdo? A todo este postureo, a ser tú, es decir, pues bueno, pues ya he tenido una época con Luban Lierde en la que sí estaba aprendiendo, pero seguía siendo yo, incluso se lo exponía a él y era un tú a tú con ciertas cosas, o incluso esa época en la que tú pues has estado con tu parte autónoma y conociéndote, investigándote de todo un poco, ¿no? Y a pesar del movimiento que podías haber en redes sociales, en revistas o demás sobre ese raña, entre comillas, perdona que use la expresión animal, ¿no? Pues decir, bueno, es que yo soy yo, ya tomar viento. ¿Cómo has conseguido tener fuerza y confianza en mantenerte así? Y no caer en todo lo demás y estos envoltorios que vemos por todos los sitios. Estando solo, quizá. Al final,
cuando viajas tanto solo digo de no ir con un compañero, porque solo realmente nunca estás. Siempre, aunque tengas un problema en un aeropuerto o pierdas el avión o llegues a un sitio y el hotel no sé qué era o la reserva está mal hecha y no sabes ni dónde dormir, siempre aparece alguien que te ayuda. Entonces, siempre, o sea, a mí siempre me ha pasado, siempre resuelves la situación, entonces nunca estás solo de verdad. Pero el viajar sin un compañero y estar mucho tiempo andando en bici solo por ahí tú, corriendo, yéndome a correr al monte, sin el móvil, sin tal, estando en alguna situación medio de riesgo, tú solo nadando en el mar con tormenta, tal, que solo puedes confiar en ti mismo, pues al final te hace conocerte. Entonces te hace conocerte y mira, con mi hermano hacía muchas pretemporadas caminando. Recuerdo una que nos fuimos a La Palma a caminar, íbamos, bueno, descalzos, sin camiseta, por donde van los montañeros con los piolés y todo esto. Y nos veían y o sea, ni se atrevían a hablarnos. Digo, pero bueno, nos metimos en algún fregado, nos metimos alguna vez en un fregado, es decir, a ver cómo salimos de aquí. Pero claro, te da tanta confianza en ti mismo de que eres capaz de resolverlo que luego ya no te... estás acostumbrado a eso, ¿sabes? Entonces tienes más confianza en ti. O, no sé. A mí me encantaría ahora volver a competir con la confianza que pues pude ganar igual de 3 o 4 años para atrás, ¿no? Cuando dejé el triatlón, bueno, a nivel profesional, ahí empecé a decir, ahora creo que empiezo a estructurar la cabeza. Me encantaría coger ahora la época de los 25 años y ir a competir y dar ruedas de prensa y relajado porque ya estás un poco más rodado, ¿no? Pero sí que, a ver, también es cierto que pasé mi época también de que había cosas que me afectaban, ¿no? Y tienes que pasar de todo, ¿no? El proceso, entiendo, claro. La experiencia. El proceso, sí, pero bueno, ya te digo, el estar solo desde pequeñín en viajes que te mandan, o sea, te vas a Estados Unidos y con 16 años y tú no hablas ni inglés ni hablas nada y resuelves la situación, te hace coger confianza en ti mismo, ¿sabes? Pues sí. Qué bueno. Y bueno, hay una frase en tu libro, Instinto Raña, que muchos hemos leído y que quien no la haya hecho aprovecho para recomendar que lo lean, que dice que para ti la victoria no es lo más importante. Entonces yo quiero que me nos cuentes qué momentos no ganaste, pero sí sentiste que venciste en un sentido más profundo. Pues mira, el año pasado, el anterior, corrí en Lanzarote una carrera de mountain bike de 4 días y me acuerdo que la última etapa, la última hora de carrera, de repente iba disfrutándolo y iba bastante rápido. Bueno, corría con los chicos que son, bueno, algunos profesionales era y tal, y hice, no sé si el sexto, octavo, por ahí. Pero bueno, y la sensación que tenía interiormente era de, no me importa si gano o no gano, esto es lo que quería sentir, ¿sabes? Y aún lo sigo sintiendo hoy en día, ¿sabes? Y porque al final lo de la carrera, de ganar, no ganar, mira, yo voy a alguna carrera y se lo digo a la gente. Hay veces que me enciendo y digo, ¿cómo ando? Ando más que antes. Y de repente voy a un grupo y veo al lado que no me se da un relevo, o me mete la rueda, o no hablamos el mismo lenguaje de gestos, ¿no? Porque claro, si tú corres en profesionales hay un lenguaje. Si corres en amateur hay otro. Si corres con una marcha cicloturista hay otro tipo de lenguaje. Entonces, el gesto a veces choca. Entonces se cabrea la gente por eso. Y, ¿sabes? Imagínate, tú das el relevo de una manera y el otro lo da de otra. Entonces, bueno, es como que nadie habla el mismo lenguaje, solo cuando corres en la misma categoría, ¿no? Parece. Y a veces me enciendo mucho, que digo, joder, cómo ando, y otras veces que es al revés, digo, ostras, cada día ando menos, porque no estoy motivado, no estoy enchufado en la carrera, no estoy, ¿sabes? Claro. Pero sigo sintiendo eso de que te dije de sentirte pleno, a tope, que ves todas las piedras cuando vas en mountain bike, o, por ejemplo, el mountain bike sí me encanta, ¿no? Por eso, porque te hace estar muy activo, y entonces lo sigo sintiendo incluso yo solo entrenando, ¿sabes? Y eso me encanta. Por eso digo que lo de ganar es imposible estar ganando todo cada fin de semana. Entonces llega un momento que tú, ¿a qué le das importancia, no? Pues al sentirte tú bien, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, hablas todo el rato así de sentir, y antes también has comentado lo del fluir y demás. Tú, comenta un poquito eso, comenta cuándo sientes ese fluir, competiciones que hayas hecho en las que realmente has dicho, joder, ahora mismo, porque esto yo me acuerdo además que Mark Allen hablaba también muchísimo de ello y cómo consiguió con aquel chamán con el que trabajaba de conseguir abstraerse, ¿no? Y esas cosas que cuenta también en su libro. Háblanos un poquillo de todo esto, ¿cómo te has sentido tú, cómo haces a lo mejor para intentar encontrar ese punto de fluidez cuando estás compitiendo o estás entrenando, o si siempre ha sido así o no ha sido así normalmente y tuviste que trabajarlo o hacer alguna cosita para cambiar el chip? Hombre, para mí esa es la clave. Si tú cuando estás en ese estado compites, que es lo que le llamas estar enchufado, estar motivado, ir caliente, ¿sabes? Tú ves a un tío así, es muy difícil ganar la carrera. Si ese tío está entrenado, tiene un nivel de profesional, se ha cuidado, tal, y está en ese estado mental de, aparte lo disfrutas, que no te duele ya nada, ¿sabes? Que es muy difícil ganar la carrera a una persona que está así. Y yo lo he notado, por ejemplo, cuando gané el Mundial, me daban hasta calambre, reventado, no, digo, bueno, ya está, hago segundo hoy. Y de repente vi a Robertson, le pasé, ostras, y algo me pasó que yo ya no sentía dolor, solo, bueno, una especie de agobio que parece que no se acaba la carrera, pero no, ya, ¿sabes? Ya corres, ya te pueden dar con un palo que no vas a parar, ¿sabes? Y eso, cuando eres capaz de meterte en esa zona, que siempre pasa después de mucho agobio en carrera, a mí es lo que sentía, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de lo que sentía. Era una sensación de agobio, casi de calambre, de que la pierna te va a estallar, de que te estás crispando y de repente rompes eso y ahí viene lo bueno, lo bonito, lo más guapo, que es que eres capaz de hacer. Y todo el mundo lo tiene, ojo, ¿eh? Para mí todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente no pasa ese umbral. Claro, no llega ahí. Claro, ahora no estoy diciendo que salgas mañana a correr y que te pongas a hacer loco, porque tiene que haber una mezcla de entrenamiento bueno, que estés preparado, que ¿sabes? No vaya a ser que te dé por ahí un jamacuco, ¿no? Pero sí que cuando tú estás entrenado, tienes ritmo de competición, estás motivado, sabes, todo está en su sitio, siempre hay una competición que en inglés antes le llamaban el de second wind, ¿no? El segundo aliento, que es como que cuando tú crees que te vas a morir, pum, de repente sale algo. Y lo puedes pasar una vez, 2, 3, 4 veces en carrera eso. Y es brutal, y es un juego mental de entender eso, de la capacidad que tiene cada uno, ¿no? Pero casi mucha gente se queda en el umbral, o sea, y por debajo también. Sí. Oye, pues hablando de sufrimiento ahí, de competición, de límite y tal, ¿tú has competido o has estado, has coincidido con Javi, Gómez Zoya y con Jan Moreno? ¿Cómo has vivido esas rivalidades que muchos hemos visto y que las vemos desde el otro lado? Tú desde dentro, ¿cómo las has vivido? Si tuvieras que elegir un momento a lo mejor especial compitiendo con ellos dos, ¿cuál te viene a la cabeza? ¿Y quién te ha hecho sufrir más ese puntito que tú decías? A ver, es que claro, de lo que te estoy hablando, claro, es algo que yo en las cosas que me fijo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando veo a un atleta de fuera, le veo la manera de correr, le veo el gesto, le veo si va, por ejemplo, en Hawái y va para ganar y va el décimo, se acaba la carrera, pero se acaba la carrera apretando de verdad y va a ganar, pero hace séptimo y ya acaba cojeando. Digo, ese tío tiene algo que me gusta, ¿sabes? Pero si es una persona que levanta el pie cuando va mal y ya no, porque no va a ganar, aunque sea un ganador nato, pues no me fijo mucho ya en eso, porque o sea, ya me aburre. O sea, no es que me aburra, es que no siento tanta admiración como el que es capaz de atravesar ese pequeño desierto, aunque no esté muy bien el tío, y saque una buena carrera, ¿no? Que yo reconozco que también me he retirado de carreras por no querer pasar por ahí. Pero en otras lo he intentado, porque me he dado cuenta que el valor que tiene de verdad y lo que tú creas en ti mismo, ese carácter que luego tienes para el resto de tu vida, de no levantar, es bueno acabar alguna carrera aunque no estés delante y tal. Entonces yo a Alfredo le he visto carreras de
de levantar el pie y tal, y otras que daba un espectáculo brutal que de hecho es uno de mis triatletas favoritos, el Frodeno. Le tengo cierto cariño a Frodeno además. Y también las he tenido con él gordas, como otra anécdota en Sydney, en una Copa del Mundo, bueno, una World Series que llovía. Y aquí hablando del lenguaje, ¿no? Yo iba por dentro, en una curva izquierda, si él me quería adelantar por la izquierda, por el interior. Algo que en ciclismo no se suele hacer cuando está mojado, porque bueno, si el del interior patina o se cae, tira medio pelotón. Entonces, bueno, hay una especie de normas que no están escritas y tal, pero bueno, él entendió la cosa diferente y se metió. Y yo le cerré un poquito para que no pasara. Y me dijo, fucking rana. Y yo le empecé a gritar, fucking what. Empezamos a discutir, ¿no? Y al final yo me hice una camiseta y fui al Ironman a los años, pasaron unos años. Y me fui con una camiseta que ponía fucking rana. Y tal, y le hice una canción, de hecho le hice una canción. ¿Sí? Le hice una canción que se llamaba Fucking Conan, Fucking Frodo. Y porque viene de ahí, entonces, y le pregunté si le gustaba y el tío me decía, me encantó, tal. Y por eso, que lo que podía haber acabado mal a leche, pues se acabó muy bien y me parece un tío cojonudo, el Frodo. Y con Javi es que he convivido tanto que tengo también muchas anécdotas con él, ¿no? Sobre todo en los inicios, que era increíble cómo andaba. Pero Javi sí que... Yo he sufrido más con Javi en carrera porque he coincidido más veces con él quizá. Pero... era tremendo. Y entrenando también, ¿eh? Me acuerdo de algunos entrenos ahí en Pontevedra con él preparando Madrid, la Copa del Mundo Madrid. Y yo decía, madre mía, iba todos los días a tope, sí. A gas, a tope, sí. A tope, sí. Tienes anécdotas, pero tienes que tener unas historias que ya habría que hacer otro programa para contar con algún amigo, como puede ser alguien que ha pasado por aquí varias veces, que es Alejandro Santamaría. O sea, tiene que tener... Madre mía, o sea, sí, algunas tengo también, sí. Estas son de vida, estas son más de vida, me imagino. Sí, pero bueno, con Santamaría la anécdota era, estás en un aeropuerto y ya se monta una que tú dices, ¿yo qué tengo que ver con esto? Pero bueno, eran todas aventuras, anécdotas y lo pasamos bien, muy bien, vamos, muy bien. Es que hubo una época que íbamos a las carreras juntos, bueno, y Australia, me acuerdo de estar en Australia, llegar allí para correr yo una Copa del Mundo, año 2006, y de repente bajamos a la playa y dice el Santamaría, grita así, ¡Jonás! O Aníbal, no sé qué gritó, yo creo que dijo, ¡Jonás! Y aparecen allí unos surferos, socorristas, con unas tablas de surf, nos las dejan, y digo, pues este tío lleva aquí sin venir a Australia un año, por lo menos, como echa un grito y ya aparece, y nos dejan unas tablas de surf y allí haciendo surf, luego una churrascada allí con la gente, y digo, exagerado, era así, todos los días era así, todos los días era así. Sí, qué bueno. Sí. Pues sí, como dice José, te vamos a tener que emplazar otra vez para contar más anécdotas. Y bueno, yo me adentro un poquito a esa cultura del esfuerzo. Has contado que en tus primeras Copas del Mundo quedabas penúltimo o el 48, pero que eso era parte de la semilla. Y es que hoy vivimos en la era de la inmediatez, como decimos. ¿Y qué le dirías a un joven que se desespera porque no le salen los resultados? ¿Cómo se cultiva esa paciencia en un deporte tan largo como el triatlón? Mira, primero, yo tal como lo veo hoy en día es que el sistema, o bueno, donde vivimos te van estructurando tu cabeza con un montón de ideas, ¿no? Por ejemplo, desde que vas al colegio, eres buen estudiante, eres mal estudiante, porque aprobaste, no aprobaste, y la competición de pequeño excesiva creo que también te hace también a gente muy frustrada el día de mañana. Entonces tienes que saber que la competición es buena, o sea, es bueno el esfuerzo, lo que dices tú, la cultura del esfuerzo, el darlo todo, pero no el sentirte menos o sentirte más con la competición, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, el tema olímpico, el tema del deporte amateur era un poco, iba por ahí, ¿no? De que esto era por pasión, o sea, el deporte por pasión, ¿no? Ahora empezamos yo creo que los niños están empezando a notar mucho que si son buenos o malos, ¿no? Desde pequeñitos les ponen esa etiqueta ya. Y yo no sé si eso es algo bueno, porque yo cuando más rindo es cuando no me catalogo, cuando voy relajado, de hecho lo he hablado con algún profesional y me decía, me encantaría correr carreras en las que no me conocieran, porque el conocerte te están señalando, te están tal, y tú quieres la libertad de decir, pues hoy valgo esto, imagínate, si voy a un 1500 y valgo 18 minutos, antes valía 16, pero lo disfruto igual, ¿no? Pero hacerlo sin ese miedo, ¿no? Y al final, claro, los niños, yo creo que tienen que quitarle tanto el valor al ganar y tanto miedo al perder, o sea, que ni ganas ni pierdes realmente, o sea, que es como, oye, a mí me gusta la acción, incluso la bici me gusta que me metan los codos, es algo que me gusta, me hace estar despierto, me está vivo y tal, pero no me quiero sentir mal cuando llego a meta y en vez de hacer primero hago quinto. Y me ha pasado y digo, no creo que esto sea lo bueno del deporte, porque tengo que ser malo y sentirme mal hoy, llegar al hotel y sentirme mal, y es un análisis que con el tiempo lo vas mirando y dices, no, yo quiero sentirme igual y que me hablen igual, o sea, mis amigos gane la carrera o pierda la carrera, que también pasa que si ganas, claro, si hablas, estoy hablando de una manera y si pierdes, hablando otra. Bueno, si pierdes, supuestamente. Entonces, bueno, no sé si te contesté, ya está, es que me lié tanto que ya contesté. No, es verdad. Totalmente. Bueno, has empezado contestando diciendo una cosa que quería yo comentar antes, que cuando hablamos de la anécdota de Alfrodeno, que se metió por el lateral y demás, él cuando estuvo aquí en el capítulo nos contaba un poco cómo Broly le puteaba, ¿no?, entre comillas, a él para poner la ley y el orden, ¿no?, diciendo yo soy aquí el que mando y tal. Entonces, a mí me quedó claro un poco que ahí, yo creo que para estar ahí arriba hay que tener como un espíritu un poco de killer, ¿no? Pero, y él nos decía que muchas veces la gente le recriminaba cosas sin tener él esa conciencia de haberlo hecho, sino simplemente porque su objetivo era llegar a ganar o hacer esto y ya está, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería recordar eso, que yo creo que muchas veces es esas cosas, ¿no? Cuando estés en competición al máximo nivel, haces lo que tienes que hacer un poco para ganar, ¿no? Y que a lo mejor eso ayuda, ¿no? Ayuda a llegar al objetivo, ¿no? Si no eres así, a lo mejor no sé cómo lo ves. Sí, a ver, para mí la competición, a mí me encanta que sea competición agresiva, en la que haya velocidad en la bajada, que haya derrapes, que toques, que me encanta porque es lo que viví de pequeño, ¿sabes? Y si no hay eso, pues parece que me apaga un poco, ¿no? Claro. Pero dentro de eso hay un lenguaje de respeto, ¿no? Tú no le clavas el freno para que el de atrás se te golpee, puedes hacer alguna cosa que lo despiste, como una derrapadita o algo, pero hay una especie de caballerosidad, ¿no? Como un protocolo ahí. Hasta aquí. Entonces el juego del Brownlee era mucho a hablar, a gritar, a tal. También lo hizo el Blumenfeld, corrí con él la Copa del Mundo de Madrid, que es la que hice descanso, esa que tal. Y iba en el grupo gritando mucho y tal, mucha voz, mucha tal, y bueno, es el lenguaje, mientras no te toquen, pero para mí no es ese el estilo, o sea, hay momentos que sí que tienes que echar un grito, como yo con Frodeno en ese momento, pero no es estar todo el día gritando, es, oye, hay un momento de tensión y entiendes que es la carrera, por eso al acabar no hay ningún tipo de, no se enquista nada, porque entiendes que ha sido el momento de la carrera que necesitaba eso. O sea, es un momento de riesgo que, bueno, uno cede, otro no cede y, bueno, y se tensa ahí un poco la cosa, pero ya está, punto, fuera. Pero no es en plan hacer daño, ¿no? Y el Brownlee tenía un juego un poco más así chulesco y tal, pero a mí me gustaba, ¿eh? De hecho, a mí también tengo otra anécdota con él, que es que en Londres corrí 2 veces, ¿no? La prueba test, en el 2010 y 11, creo que fue, o 11 y 12. Y el primer año nos escapamos en bici, me escapé con él. Y nos íbamos repartiendo las primas y todo, porque ponían 500 euros a cada uno que pasaba por meta, el primero. Entonces éramos 4 y nos turnamos directamente. Hicimos 8 vueltas y cada uno
Digo, bueno, pues... Y al año siguiente yo aparecí con unas melenas. Y entonces me dice, pareces un viejo, no sé, me puteo así un poco, perdón por la palabra, me vaciló un poquito con el tema del peinado. Y le digo, vale, tal. Y al día siguiente, y el tío iba arrancando en bici, iba arrancando, miraba para atrás, levantaba, hacía aspavientos, así, tal. Y en una de esas que le vi que arrancó y ya no tenía el mismo gas, arranqué yo. Y yo me metí en la escapada con dos más, que creo que era Stuart Hayes y otro neozelandés, y él se quedó fuera de la escapada. Y le digo, toma. Yo le devolví un poco, se la devolví un poco, ¿no? Pero luego también te puedo contar anécdotas con Brownlee, que eso era en carrera. Pero luego fuera de la carrera, en los Juegos Olímpicos, al acabar la carrera, en la fiesta, nos reímos, pero exagerado. O sea, lo pasé muy bien con él. Al acabar ahí la Villa Olímpica, que no era ni fiesta ni era estar ahí con todos los países, y nos reímos mucho, ¿no? Sí. Por eso que él también sabe distinguir lo que es competición Claro. Esta carrera que dices de que corriste descalzo en Madrid, que luego fue muy rimbombante por el tema de correr descalzo, ¿fue aquella en la que al día siguiente de manera regenerativa hiciste 4 o 5 horas por la Sierra de Madrid en bici? Sí. Bueno, voy a regenerar un poco, hace 5 horitas por la sierra. Sí, pero bueno, como ya estaba haciendo Ironman ese año, ya iba a hacer algo, ya hice Hawái ese año, de hecho. Bueno, al final el volumen es muy relativo. O sea, para mí pedalear suave puedo estar todo el día pedaleando. Otra cosa es que le des intensidad, ¿no? Eso es otra cosa. Pero rodar suave no te... Vamos, yo para mí estar en bicicleta sentado estoy más cómodo que ahora aquí en este sofá, te lo prometo, porque aquí ya me duele la espalda. Oye, antes de dejarlo de descalzo, o sea, ¿eso cómo surgió? Me refiero, ¿cómo? Porque yo sé que tú corres, ¿no? Y ya lo has hecho descalzo muchas veces y que de siempre, pero correr una Copa del Mundo en Madrid descalzo, supongo que sabrías que la gente iba a decir cómo correr descalzo y no vas a correr rápido y tal. ¿La decisión esa cómo fue? ¿La tenías tomada hace tiempo? ¿Fue de repente? ¿Fue por algo que surgió? Bueno, un día vamos a hacer una charla y voy a intentar indagar un poco más en lo que tal, pero bueno, voy a intentar explicarlo porque si no me lío tanto. Pero esto empezó porque yo notaba que, de hecho, en la Blume, los primeros años que iba a la Blume, había muchos atletas que al acabar soltaban el césped, que era de hierba natural, que era de opción artificial. Tú te acordarás bastante bien, ¿no, José? Sí, además, cuando quieras tenemos una charla sobre barefoot running y la importancia de los pies, y ya si quieres nos metemos incluso hasta con la depuración de azúcares y demás. Sí, pero el todos soltaban descalzo y tal, y bueno, yo claro, lo de correr descalzo, y notaba que en la playa cuando era pequeño pues me pasaba ahí 4 o 5 días y ya podía caminar por las rocas descalzo, tenías otro agarre, otra sensibilidad, y son cosas que interiorizas, que no las explicas con palabras como ahora, ¿no? Pero ya lo tienes, ya lo sientes ahí. Y luego, en esos años empecé a correr descalzo, primero el calentamiento y lo que es el enfriamiento, soltar, ¿no? Luego ya introduje algún rodajito suave en césped, pero luego ya dije, bueno, mira, mi idea era correr en Londres 2012 descalzo, era una cosa que tenía en la cabeza, en los Juegos, pero bueno, por una pequeña lesión no, bueno, y luego el tema de las plazas de los Juegos Olímpicos por España, aunque yo tenía la plaza para España, pues había un baremo que hacía que había una puntuación por otro ranking interno de la Federación Española. Creo que incluso fue José en vez de ir yo a los Juegos, pero mi idea era estar en los Juegos Olímpicos de Londres y poder ya hacer eso de correr descalzo. Y ya llevaba, imagínate, 2 o 3 años corriendo descalzo asiduamente, que nunca lo publicaba ni nada, porque era una cosa que sabía que la gente lo hablaba tanto que digo, es que yo no voy a poder estar todo el día diciendo por qué corro descalzo, ¿no? Y por eso nunca publico nada de descalzo, y lo sigo haciendo en la playa o en el monte a veces, ¿sabes? Pero ahí lo hacía a diario con mi hermano, íbamos a correr descalzo y tal, y digo, tío, yo me noto mucho mejor. Y aparte a nivel de energía, o sea, me notaba con mucha más vitalidad cuando venía de correr en el monte descalzo y llovía o tal. Notaba mucha más energía, como energía vital, ¿no? Más motivación, más todo. Y era eso.
básicamente era eso, no era por el tema del pie, de hacerlo duro, de tener un tendón más fuerte, que también te pasa eso, el pie te cambia, o sea, los dedos, las articulaciones, notas al principio dolores en todos los lados pequeños que no sabías ni que tenías y es que el pie se está haciendo más fuerte, el hueso, todo, aparte de la piel, ¿no? Es un pequeño, no es callo, es una piel un poco más acolchada, con más... Y te notas también que dices, esto lo integro como parte de mi día a día, no solo como para entrenar o competir. Pero claro, tú sabes la sensación guapa que es llegar a una transición y no tener que andar ahí con las zapatillas y salir corriendo descalzo. Bah, es una sensación como de, chao, chavales. Sí, y no tenía ganas de... Sí. Y bueno, y lo hice ahí porque tenía seguridad total de que ya podía aguantar 10 kilómetros y más. Ya había hecho alguna tirada de 26 a ritmo en Lanzarote, en asfalto, y digo, buah, yo esto ya lo tengo ya más que superado, ¿no? Y por eso lo hice. Sí que es cierto que en carrera ese día rompí la llanta de la bici y las últimas vueltas me costó muchísimo aguantar en el grupo porque me iba rozando el freno, era un pivote también que no podía soltarlo porque era de estos integrados que llevaba la Sargo y me costaba ya aguantar la bici las últimas vueltas en el grupo. Y entonces, no sé, como que bajé un poco más crispado de lo que tendría que estar. Pero bueno, yo creo que estaba en ese momento para poder disputar la carrera de descanso. Sí. Hice sexto, creo. Sí, además, bueno. Sí. Además se montó una durante los días después. Sí. Además era la época en la que ya empezábamos con esos cursos. Dime, Iván. No, decía que Sandra me preguntaba lo de que si había sensaciones que sin ganar te daban esas, pues a mí el subidón de salir corriendo descalzo en el triatlón tal, sin ganar la carrera, es una sensación que, o sea, me acuerdo más de eso y lo que siento dentro es mucho más fuerte que cuando gané otras carreras, vamos. Mucho valor eso, ¿no? Para ti. Qué bueno. Además, acabas de comentar que en ese momento ya hacías distancia Ironman, ¿vale? Mira, pues vamos, así nos viene bien para pasar ya al bloque de larga distancia, podríamos decir. Y bueno, yo he avanzado alguna cosilla sobre amateur y ahora seguimos incluso a lo mejor con el tema de la élite y los pros. Respecto, por ejemplo, al amateur, ¿vale? Tú que también te has dedicado un poco a ayudar a deportistas, pues a esto de ir sacando adelante el mundo del triatlón, la planificación, el entrenamiento, sus eventos, sus pequeños retos y sueños. ¿Qué 2-3 consejos podrías dar así respecto a lo que es el Ironman en el proceso de entrenamiento y luego en el propio Ironman en el propio evento? Es decir, hay 2-3 cositas que tengo aquí muy claras en el proceso de entrenamiento que un amateur debería tener en cuenta, tanto cuando das el paso, espérate, ¿qué va a pasar aquí? Y antes de apuntar. Temas que sí, antes de apuntar, de quieto, a ver, que esto es así. Y luego el propio Ironman, es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del Ironman? Y qué 2 o 3 cositas son las que dices, joder, es que el Ironman aquí tienes que tener en cuenta qué va a pasar. Esto, estas son las sensaciones, o esto es lo que vas a notar, o esto es lo que hay que sacar adelante, o las claves básicas para que salga un Ironman, por ejemplo. Así, un poco, ¿qué se te ocurra a mí? Así. A ver, sin entrar sin datos de tal y lo que tienes que mover o lo que tienes que entrenar, el volumen, para mí hay una cosa principal que es la tensión corporal, la tensión tuya mental, la tensión de lo que incluso piensas en carrera y tal, que tiene que ser algo relajado, porque si estás en tensión durante 8 horas, no llegas a la octava hora. Una persona, por muy entrenada que esté, revienta. O sea, la manera de correr tiene que ser una manera relajada y hay mucho robot aún, porque tú lo ves a gente muy fuerte, pero que corre demasiado robotizado. Eso, acabas un Ironman y tienes que tomarte un mes de vacaciones. Claro, si tú corres relajado, al día siguiente puedes estar saliendo en bici o yendo a correr. Entonces es algo que explicar esto, la tensión es bastante complicado a gente amateur, no porque no sea no tengan la capacidad de análisis, porque igual no tienen tanto bagaje como para llegar a notar eso, ¿sabes? Sí. Pero cualquier persona, desde un pintor, un etnólogo o un tío que escriba máquina, hay cierta relajación, o un piloto, ¿sabes? Hay relajación. Y luego entender el ritmo. El ritmo, exactamente, ¿cuál es tu ritmo? Tuve un atleta que lo intentaba explicarle cuál era su ritmo, ¿no? Entonces le decía, mira,
Vamos a nadar 1000 metros al ritmo que van los primeros de Ironman. Vamos a nadar 1000 metros al ritmo que va el segundo grupo. Y vamos a nadar 1000 metros al ritmo que deberías ir tú, porque es lo que tú más o menos. Y explicarle lo que es el ritmo, porque hay gente que está haciendo series de 100 en la piscina y imagínate, 1.20, voy bien, sí, hombre, vas bien, pero claro, porque eso no es real. O sea, tú en el momento que tienes a 1.20 puedes ir casi sin respirar, pero te pones a hacer 4.000 metros a 1.20 y ya tienes que ser nadador de cierto nivel, ¿no? Porque ya exige otro tipo de economía, de relajación, de fuerza, de todo, ¿no? Entonces, el que la persona entienda el ritmo es vital para ajustar el volumen de entreno, la intensidad y todo. O sea, si no, no. Es como dar palos de ciego, es imposible. No sé, yo no sé lo que voy a hacer. Salgo a tope o salgo imagínate, no sabe, mucha gente no sabe percibir la misma tensión de piernas, o hablando así más coloquial, la misma tensión de piernas subiendo, bajando, llaneando, rodando o dando una curva. Si tú eres capaz de estabilizar esa tensión de piernas, que son los vatios, en todo momento es mucho más fácil de llevar, ¿sabes? Y hay gente que deja de mirar el aparato, entonces a la salida de una curva pues se pone a 500 vatios, luego para, aceleran a destiempo, no saben lo que es la inercia de la bici, dónde hay que ganar la velocidad, dónde puedes acompañar solo los pedales, porque ya llevas mucha inercia, viene una curva, puedes relajarte un poco. Entonces el entender todo eso es brutal, porque te hace ir mucho más rápido, o por lo menos hacer lo mismo, pero con una relajación brutal. Entonces el ritmo viene de la relajación también, o sea, el entender el ritmo. O sea, ya ves que no es nada, es como lo básico, ¿no? El percibir. Es como si cojo una taza y decir está caliente o está fría, o sea, es percibir simplemente eso, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí son las dos cosas importantes, el hacer el entrenamiento sin tensión, desde el entrenamiento todo previo al Ironman y la carrera, que no haya tensión más de la que tiene que haber al ritmo al que llevas, ¿no? Lo mismo la tensión de correr a 2.50 que ir a 4.30. 4.30 el gesto tiene que ser casi de caminar, no puede haber ninguna tensión. Si tú llevas tensión a 4.30, es imposible que llegues a correr nunca a 3. Es imposible, bueno. Pero por eso que el previo a todo lo que es el entrenamiento tiene que ser hacer el ejercicio con la tensión exacta de la velocidad a la que vas, ni más ni menos. O sea, no tienes que poner más intensidad. Es que no vas a conseguir nada más. Simplemente llegarte muscularmente de una tensión que te va a romper. Y luego el entender los ritmos es vital. Y luego lo otro pues sería también saber cuándo tienes que comer, beber, todo eso. Que es la nutrición, creo que es muy importante, ¿no? La hidratación. Eso es algo básico, ¿no? Luego ya, pues, imagínate, a partir de ahí desarrollas, para eso estáis los entrenadores también. Claro. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Cuando yo, dime, Iván. No, pues yo a mí, por ejemplo, cuando me contratan para un training camp o hago alguno, yo digo, viene gente que tiene entrenadores y yo digo, yo no estoy aquí, no quiero deciros que un plan de entrenamiento, estoy diciendo cómo tenéis que estar, el gesto, cómo tu cuerpo tiene que hacer esas series que te van a mandar luego, ¿no? No te estoy diciendo cambies el entrenamiento, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo hacerlo, ¿no? El hacerlo, ¿sabes? Sí. Cómo aprender, a veces enseñar a la gente a respirar, ¿sabes? Porque mucha gente ni sabe respirar profundo, relajadamente, ¿no? Entonces ya va haciendo que se escrispa antes de tiempo. Cuando decía lo de la tensión, no, nada, simplemente cuando decía la tensión, no sé por qué me venía en la cabeza Sanders, a la cabeza corriendo con... Madre mía. Pues, has tocado fibra, has tocado ahí fibra. Claro, que digo, sin tener ni idea de nadie, o sea, nosotros y tal, ves a un tío correr rápido, porque joder, para nosotros es rápido, correr muy rápido, sí. Pero de esa manera es como... Joder, o sea, no sé. Bueno, de hecho, no sé si muchas de las lesiones y los problemas que tiene, supongo que vendrán a lo mejor provocados por todo esto, ¿no? Añadido de esa tensión, etcétera. Pero que claro, que según estabas contando, correr relajado, o sea, correr con ese punto en el que tienes que correr a esa velocidad, me venía todo lo contrario a la cabeza, que era Sander, en este caso. Yo me río claro, porque...
Sí. Iván, tú primero, Iván, que eres No, el protagonista. yo te quería poner el ejemplo de un cantante. Imagínate que llega un cantante y se sube al escenario y lo ves con tensión, porque a veces pasa, ¿no? Y lo notas, percibes que tiene una tensión y no transmite. Y viene otro, viene ahí, tal, relajadito y le sale todo, tiene ese flow, ¿no? Bueno, pues Es flow. esto es igual. Sí, entonces a un mountain bike se nota mogollón. Bueno, esto lo hablábamos ves a Hermida bajando y ves a un tío que va jugando con la bici, o sea, no sabe pum. Y ves a otra gente que puede bajar a esa velocidad, pero va peleándose. Entonces, ¿quién va a tener más recorrido a largo plazo? Pues No, está claro. Está claro, ¿no? Y nadando, lo que decimos muchas veces. Da gusto ver a un tío que va a toda hostia nadando, pero va súper fácil, flow ese que dices, joder, pero claro. que yo no, claro, por lo que sea, ¿no? Pero al final ves a otro que se está pegando con el agua, que el ritmo es mucho menor y que, bueno, pues al final es ese gusto. Mira, te voy a contar otra anécdota de natación, ¿vale? Sí. Vale, estábamos en Australia, en Miami Pool. En Miami Pool, allí donde Gold Coast, bueno, cerca tiene McEwen, tiene una cafetería allí que salíamos en bici con a las 6:20 de la mañana. Bueno, era exagerado. Y entonces íbamos a Miami Pool y estaba entrenando Grant Hackett, el récord del mundo de 1500, con su entrenador el Scott tal, con su taza de café allí en el pollete y tal, y nos metíamos a nadar. Y el Santa María nadaba en la calle de Grant Hackett. El Santa María, que la natación nunca se le dio muy top, ¿no? Pero se metía a nadar con Grant Hackett. Y yo digo, pero, a ver, luego cuando hacía series Grant Hackett, ya ahí le echaban fuera, pero el tío se quedaba allí, sí. Oye, esperar que tengo que cargar. Creo que tengo que cargar el móvil. Es que habláis mucho. Habláis mucho. Llevamos hora y media, nosotros seguimos aquí. Como no nos cortes, macho, yo ahora cuando habéis dicho de Sanders me reía, porque bueno, a Iván es que le hace muchas entrevistas y a lo mejor no se acuerda de muchas cosas que va comentando, ¿no? Y hubo una participación que tenías tú para el Ironman de Kona, que te entrevistaba en la revista Triatlón, y te preguntaban sobre favoritos, ¿no? Y te comentabas Frodeno, ¿no? Y Sebastián Kienle, que también era un tío, ¿no? Y pues salió el nombre de Sanders y era como que hiciste así como, bueno, vale. Sí. Bueno, si afina mucho, pues a lo mejor, como diciendo. Y entonces, es que la leí hace poco esa entrevista, ¿no? Repasando un poquito para contigo y digo, coño, acaba de salir aquí el protagonista. Sí. Y lo que has dicho de Hermida, o sea, yo he visto Hermida, mira, alguno de los vídeos de Juan Antonio Flecha, con todo el tema del gravel y eso. O sea, llegar a Hermida con una bici de montaña, transformarla en gravel para poder grabar con él, hacer un descenso y vamos, pobre Flecha, pasarlas, pero muy canutas para seguirle. O sea, con una fluidez, con una... Dices, ¿cómo puede mover una de gravel bajando por ahí? Y dices, es que eso todo el mundo. Cuando la gente tiene técnica y hace las cosas fluidas y relajadas, es otra historia. Sí. Claro. Con Hermida tengo alguna anécdota, pero bueno, mejor pasar. Bueno, Iván, llevamos ya más de hora y media de grabación. Hemos tenido que cambiar incluso de ubicación para grabar esta parte final porque se nos han acabado las baterías de todo el equipo. Pero bueno, queríamos grabar este cierre porque creemos que esta parte también es muy chula, igual que todo lo anterior. La verdad es que ha sido una charla increíble, llena de momentos, reflexiones y anécdotas que resumen perfectamente quién eres y cómo entiendes el triatlón. Y bueno, como este capítulo se nos ha ido un poco de tiempo, hemos decidido dejar una parte extra donde seguimos hablando de los últimos mundiales, los favoritos y esas cosas más frikis que solo a los amantes de esto disfrutan. Y lo dejamos en el capítulo de fans. Así que si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar esta parte completa en el episodio de fans de Bit2 Triatlón, donde seguimos charlando con Iván sin mirar el reloj. Iván, gracias por todo el tiempo, por la cercanía y por seguir compartiendo tu forma tan auténtica de vivir el deporte. Bueno, gracias a vosotros porque hacéis, la verdad que este podcast me estoy aficionando a él ya empiezo a ver yo, ¿sabes? O sea, porque claro, se cuentan cosas desde el punto de vista de los entrenadores, del atleta, del organizador, bueno, vuestras inquietudes, entonces
son inquietudes también de gente que hace triatlón, y yo creo que se hace más entretenido para cuando hace la entrevista, ¿no? Para el atleta también. Así que gracias y nos vemos en la siguiente. A todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si queréis seguir esta charla hasta el final, pues ya sabéis, el capítulo de Fan os espera. Venga, chicos. Venga, hasta luego, chavales. Chao.